Hola amigos, ¿cómo están? En este video te voy a enseñar un pequeño resumen de lo que serían los filósofos presocráticos en la antigua Grecia. Los filósofos presocráticos se llaman presocráticos precisamente porque llegaron antes de la época de Sócrates. De hecho, se utiliza este parteaguas de Sócrates de un antes y un después porque Sócrates marcó un estilo distinto de realización de la filosofía, un estilo, se podría decir, un poquito más crítico, pero no nada más enfocado a la crítica, sino enfocado al cuestionamiento. Y empezó a formular ciertos métodos distintos a los que los presocráticos venían instrumentando. De los presocráticos vas a encontrar poca información porque hay ciertos fragmentos donde se mencionan que existieron estos presocráticos y qué es lo que planteaban. Normalmente vas a encontrar, realmente lo que se encuentra, perdón, son escritos de los filósofos posteriores que hablan de ellos, pero eh, no vas a encontrar escritos así como los que realizaba Platón, etcétera, ¿no? Vas a encontrarlos mencionados en cartas, vas a encontrarlos mencionados en fragmentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son los primeros filósofos, se podría decir. De hecho, uno de ellos, que es Tales de Mileto, es considerado el primer filósofo, llamado Tales y de la ciudad de Mileto. Así se utilizaba en la antigüedad. Era Tales y se decía el lugar de donde era esa persona, entonces Tales de Mileto. Y Tales de Mileto es considerado el primer filósofo antiguo, el primero que se puede decir con estas características de lo que conocemos hoy con la filosofía. ¿Cuál es el primer ímpetu que tienen estos personajes para elaborar procesos filosóficos? El primer ímpetu, como ya lo he dicho en otras ocasiones, la filosofía, su clave, su objetivo, es el cuestionar, la pregunta. Y estas personas de los presocráticos se hacían una pregunta importante en esa época que era, ¿qué es el origen de todas las cosas? ¿De dónde surge todo? ¿Y qué es el todo? ¿Y de qué está formado el todo? Todo lo que vemos, ¿cuál es su principio inicial? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge todo? Y vas a encontrar distintos filósofos presocráticos que te van a decir que el principio de todas las cosas, a lo que ellos denominaban arjé, este concepto del arjé, que es el principio de todo, para los distintos filósofos va a ser un elemento, van a empezar con elementos físicos. Por ejemplo, para Tales de Mileto, todas las cosas estaban conformadas de su primera esencia, que era el agua. Todo surgía del agua. El agua era el elemento primordial. Estos análisis, cómo llegaban a las conclusiones a través de métodos de observación, a través de métodos a lo que ya después vamos a conocer como el empirismo, el observar, el analizar los fenómenos, el analizar cómo se comportaban las fuerzas del exterior. Y ahí vas planteando ideas, vas planteando hipótesis, vas planteando teorías. Y eso es lo que hacía Tales de Mileto, y Tales de Mileto determinó que el elemento más importante de todas las cosas era el agua. Si analizamos su idea, no estaba tan equivocado, porque sabemos qué tan importante es el agua, aunque sabemos que a lo mejor no todo está formado de agua, pero sabemos qué importancia tiene el agua para la vida. Aquí, sobre todo en los presocráticos, vamos a ver como que estos primeros inicios de los físicos, ¿no? Sobre todo lo vamos a ver más que nada con, después con el que sería Demócrito. Pero ya desde los primeros presocráticos vemos el empirismo, vemos el análisis a través de la observación y empezamos a ver incluso conceptos que después van a ayudar a las ciencias como la física. Entonces, Tales de Mileto determina el agua. Vemos a otro personaje, que acá tengo el nombre, que es Anaximandro. Y Anaximandro, lo que nota Anaximandro, Anaximandro es el único que no agarra, que no instrumentaliza, que no utiliza un elemento natural. Lo que
hace Anaximandro es plantearse una sustancia indeterminada. Es un concepto ya más abstracto, ya no es tan físico como el elemento de Tales de Mileto. Aquí va a ser lo indeterminado, que él va a nombrar apeiron. El apeiron es lo principal en todas las cosas, que es como un elemento que no tiene forma, que es infinito y que hay como que está jugando en un ciclo, a lo que podríamos decir reciclaje, y es inmortal. Entonces permanece en todo, no muere y crea y destruye. Y es un ciclo constante, y de eso, de ese ciclo constante, es que está formado todo, ¿vale? Aquí lo importante de los presocráticos no es si le crees en sus teorías o si no crees en sus teorías. Lo importante es el ejercicio filosófico que inicia a través de esta curiosidad de decir cuál es el origen de todas las cosas. Y de aquí formulas pensamientos que son interesantes porque para la época llegan a conclusiones muy precisas, que después con la ciencia vamos a ver que incluso estas ideas, aunque haya sido de manera empírica, aunque no haya como un sistema riguroso de científico, como lo que ya conocemos hoy en día, sí se llegan a certezas, sí se llegan a verdades. Por lo tanto, bueno, Anaximandro dice el apeiron. Lo que es Anaxímenes dice no, es el principio de todas las cosas o el arjé es el aire. Y el aire pasa por un proceso para él de lo que se llamaría condensación, que dice que forma rocas y piedras. Cuando se condensa el aire, va formando, se puede decir como lo sólido, ¿no? O sea, forma la tierra, forma las rocas. Y hay otro proceso inverso que es la rarificación. Aquí se convierte en fuego el aire y además es el aliento de la vida, ¿vale? Entonces, en este proceso de condensarse y rarificarse es un proceso de temperatura, ¿sí? Cuando se condensa forma algo sólido como las rocas, la tierra, y cuando se calienta, se rarifica, que puede haber un elemento de aumento de la temperatura, lo que hace es disiparse y crea el fuego y demás cosas. También es importante e interesante de este concepto del aire, de identificar que el principio primero es el aire porque es el alma del cuerpo. Cuando tú mueres, exhalas el último, das el último suspiro. Y entonces esto hacía ver que se iba el alma del cuerpo, ¿sí? Ya tu esencia, tu cuerpo salía. O sea, tu vida espiritual, tu alma se salía del cuerpo y era cuando ya terminaba tu vida. Tu cuerpo se volvía inerte y regresaba a la materia. Acuérdense que para los griegos, pues tenían ya desde aquí este concepto del alma. Y entonces, a través de la observación, empiezan a llegar a estas conclusiones. Otro tipo de filósofos que vamos a encontrar en presocráticos es Heráclito. Heráclito decía, el fundamento de todas las cosas es el fuego, y el fuego nos representa el cambio constante. No siempre somos el mismo río, decía. Y este cambio constante es, o sea, para él la observación del fuego es que todo cambiaba. Y para él el fuego era transformador. Y esta transformación de lo que ya habíamos mencionado, de que todo cambia, pues era la representación del todo, ¿sí? O sea, el fuego para Heráclito tenía los elementos del arjé, porque la vida es cambiante, porque todo es movimiento, ¿vale? Como les digo, en estas ideas no se enganchen en que si es real o es mentira, estudien y aborden el conocimiento. Es interesante ver cómo desmenuzan estos conceptos, estas conclusiones, cómo llegan a estas conclusiones que te abren el panorama del análisis de la vida misma a través de la observación de un elemento. Puedes incluso encontrar cierta sabiduría que puedes poner en práctica en la vida y que ya después puede
utilizarse como metáforas de las historias, pues sí, de la participación de la vida misma. Otro filósofo está Parménides de Lea, y él, al contrario de Demócrito, era lo inmutable. El ser es inmutable, no hay cambio. El cambio para él se vuelve una ilusión. Para él lo único que percibía cambio eran los sentidos. Entonces los sentidos te engañaban. Para él lo que es, era. ¿Ok? O sea, no hay cambio. Solamente hay permanencia. El ser para él es perfecto, es esférico y termina siendo eterno. Para Parménides hay permanencia. Para Heráclito hay cambio. Cuando para Parménides tú ves un cambio, es porque tus sentidos son los que te están engañando, porque realmente no hay un cambio en sí. El ser es eterno. Y todas estas ideas se van reciclando, se van replanteando conforme va evolucionando la filosofía y van creando nuevas ideas a través del análisis, a través del cuestionamiento y a través de la instrumentalización de lo crítico. ¿Okay? De ahí, estos son presocráticos que se les determina como presocráticos de un solo elemento, monistas, un solo elemento. Porque tenemos pluralistas, tenemos gente que consideraba que el arjé era varias cosas. Por ejemplo, Empedocles, que a mí me gusta mucho, su teoría de Empedocles, dice que todo surge de la mezcla de los 4 elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y estas fuerzas que eran el arjé, eran movidos por otra fuerza que era el amor y otra fuerza que es el odio. El amor une las cosas, une los elementos. La discordia, el odio, los separa. Para mí este personaje es muy acertado en el sentido de que sabemos que nuestro cuerpo, nuestro ser, está lleno de los 4 elementos. En nuestro cuerpo tenemos termodinámicas, tenemos enfriación, tenemos aire, tenemos fuego, tenemos tierra, tenemos agua. Todos los procesos de los 4 elementos suceden en nuestro cuerpo todo el tiempo. Entonces es inevitable negar, ¿sí? Y sería absurdo, vivirías en una mentira, el negar que la manifestación de los 4 elementos está en nuestro cuerpo. Y también creo que es inevitable negar lo poderoso que es esta fuerza emocional, sentimental, que incluso ayuda y te impulsa a tomar decisiones como es el amor y como es el odio. De hecho, hay en teorías religiosas, ya alejándome un poquito de lo presocrático, que dicen que los únicos 2 comportamientos del hombre es o el amor o el odio. Cuando tú actúas con amor, actúas con bondad, actúas con verdad, actúas con valores, actúas de la forma más sensata posible porque no quieres lastimarte ni lastimar a otro. Cuando tú actúas con odio, buscas destruir, ¿no? Entonces, como que ver a Empedocles que decía, el amor une las cosas, el amor es unificador, y decía después, la discordia, el odio la separa, pues si nos vamos a estos conceptos morales, éticos, es bien interesante ver cómo el amor y el odio es un tema que hasta en las religiones está muy marcado, ¿no? Hay cierta, para mí sí hay cierta razón en ello, ¿no? Cuando una persona vive en amor, unifica y crea. Cuando una persona vive odiando, empieza a envidiarse, hipócrita, mentiroso, engaña, etcétera, tiene miedo, etcétera, va a actuar de una manera que vas a separar, vas a destruir. La separación es destrucción, ¿no? La unificación puede ser creación. Por eso me gusta a mí mucho Empedocles. Y para esto sirve analizar estas teorías, para hacer estas reflexiones y ver, oh, mira, qué interesante llegar a conclusiones por medio solamente del cuestionamiento y la observación. Y es bastante interesante y más para su época. Indefinitivamente, si creas que sí el amor y el odio es el arjé, etcétera, a ver,
ya te dejé aquí una reflexión de tú comportarte con amor o tú comportarte con odio. Y aquí el que les mencionaba, Demócrito. Demócrito, perdón, propuso una idea revolucionaria para su época. De hecho, este fue así como que el personaje más físico, ¿sí? Nos deja como elementos bases de lo que hoy llamamos física, sin saber él que después se iba a instrumentalizar, ¿verdad? Sus ideas a eso. Por eso son interesantes estas ideas. Él ya instrumentalizaba el concepto del átomo, que después vemos que es real, que sí existe. Y obviamente su concepto del átomo es distinto a lo que ya después fue en la ciencia moderna, pero él ya dejó la semilla del átomo. Él decía que el universo está hecho de partículas que son indivisibles y que no se ven, ¿sí? O sea, son diminutas. Y que estas partículas, que son los átomos, están flotando en el vacío y que todo está compuesto de la interacción de estos átomos, ¿no? De su unificación y de su interacción. Pero son indivisibles y son también que no los puedes percibir a simple vista. Ahora sabemos que existen, que estos elementos sí existen, los átomos, y que incluso ya en la física puede haber cierta manipulación de ellos, y por eso es que sabemos del concepto de lo que sería la bomba atómica. Pero es muy interesante cómo Demócrito, con pocas herramientas, llega a esta conclusión. Eh, Al final de esto, nos deja como reflexión la idea de los presocráticos. Número uno, el origen de la filosofía, el origen sobre todo de la práctica filosófica, instrumentalizada en filosofía, ¿sí? Porque por ahí puedes escuchar ciertos autores que lo que dicen es que, ay, es que vino mi mascota y ya me distrajo, perdónenme. Entonces, a ver, espérenme, que ya te estaban jugando mis mascotas, perdónenme. Entonces, aquí lo interesante es el tema de que vemos la esencia de la filosofía griega. Otros autores te van a decir que los conceptos de la filosofía griega vienen de otro lugar, como sería la mejor Enrique Dussel. Si han leído a Enrique Dussel, sabrán que él dice, la filosofía viene de otro lugar, de Egipto, viene de la India, etc. Es cierto, los conceptos filosóficos, también muchos de estos conceptos filosóficos tú los vas a encontrar si estudias teosofía, si estudias el origen de la teología, vas a ver que ya años antes se habían planteado conceptos muy parecidos a estos, con otros nombres, con otras etiquetas, y que te daban la explicación del mundo, por ejemplo, en la religión sánscrita, en los Vedas, en lo que hoy llamamos hinduismo. Y claro que Platón toma de estas ideas de estas regiones y también de Egipto. Egipto era una civilización bastante avanzada a su época y claro que los griegos aprendieron de ella. Lo interesante de los griegos es qué hicieron con esa información. Y eso es algo que a lo mejor cuando quieres ser quitarte esta venda de ser eurocentrista y griegocentrista, también no puedes negar y no le puedes quitar el valor al griego de qué hicieron con esa información. La utilizaron de una manera muy buena y eso no se puede quitar. Entonces, el estudio de los presocráticos lo que te va a ayudar es entender la esencia de la filosofía. Y si se dieron cuenta, la esencia de la filosofía es el cuestionamiento. Fue el cuestionamiento, el saber que hay algo más de lo que puedo percibir y qué es lo que le dio origen a todo lo que nos rodea. Eso es lo importante de los presocráticos. Si quieres saber más respecto a la filosofía, te dejo el link del Patreon. Ahí subo más contenido respecto a filosofía, contenido de libros también, sin necesariamente ser como una clase rigurosa de filosofía. Son temas que a lo mejor gratuitamente no voy a dar. Y también te voy a compartir poemas, te voy a compartir literatura dentro del Patreon. Entonces, pues, si te gusta abordar más allá, te voy a dar todo ese contenido y en esa plataforma. Sin nada más que añadir, espero que sigas siendo un amante al conocimiento
Y te menciono esto porque el amor al conocimiento termina siendo inevitable.